Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, teólogo, doctor en teología y por supuesto es canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal de México. Monseñor, la pregunta que había quedado en el bloque anterior, el tema tiene que ver con el sínodo alemán, ¿no? Los obispos, sacerdotes alemanes, que determinan un nuevo maquillaje, llamémoslo, muy progresista, muy adelantado, muy, no sé, transgresor para lo que estamos habituados en el mundo hispánico, ¿no? Va un poco desencajado. Pero se plantea el tema matrimonio, homosexualidad y otras variantes como el servicio sacerdotal en mujeres, la moral social, en fin. ¿Cómo puede describir hasta qué grado esto rompe con la fe o rompe con la tradición eclesiástica de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia? Es decir, ¿cuán desbandado está todo esto como para llamar la atención cuando vemos que del Vaticano hay como una sonrisa en esto, ¿no? Como, bueno, dejemos hacer, dejemos a ver hasta dónde llega. ¿Cómo podemos nosotros como fieles tomar estos temas que tratan el documento, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, agradezco la presentación. Sí, estoy en la Basílica de Guadalupe hasta ahora. No sé si hasta cuándo lo estaré, en el sentido de que no, si no parecen estas tomas de postura con la verdad, pues a lo mejor soy invitado a dejar la Basílica, ¿verdad? Pero creo que la Virgencita está en todos lados, por supuesto, ahí está su casita, pero ella es reina poderosa, está en todos lados. Y bueno, nuestro compromiso es con la verdad de Cristo, lo que acabamos de decir, la verdad de salvación. Y como decían los apóstoles, juzgan por ustedes mismos si esto es verdad o no es verdad y si debemos de obedecer a Dios, a ustedes antes que a Dios, etcétera. Bueno, primera cosa. Segunda cosa, eh, creo que esto del sínodo alemán es, antes de entrar en materia de los puntos que ahorita se han mencionado, es un gran distractor, es un gran distractor. ¿Por qué? Porque aunque ellos sacaran todas las conclusiones que quisieran, nada de eso es vinculante a la fe. Entonces podrán decir lo que quieran, no es vinculante a la fe. ¿Qué es lo que importa? Lo que diga la sede romana. Si está con la verdad de Cristo, entonces eso sí es vinculante. O si se despega de la verdad de Cristo, eso sí afecta a la fe y eso sí hay que analizarlo. Por eso es un gran distractor. Es como un pequeño laboratorio donde se dicen todas las cosas, se lanzan y a ver cómo reacciona el mundo. Pero no tiene mayor trascendencia. Son estudiosos de la teología, sí, pero en otras latitudes también hay estudio de la teología y a veces los muy estudiosos de la teología pueden decir errores, pues sí, también. A lo mejor se trabaja mucho y demasiado para poder justificar una postura insostenible en la fe, bueno, pues cuando es muy sencillo, lo decimos en América Latina, ¿no? La fe del carbonero, o sea, la fe sencilla, eso es, si te despegas de eso ya vas desenfocado, incluso en la misma teología. Bien, entrando un poquito en materia de lo que se proponen diversas cosas. Aquí el punto fundamental es si en la iglesia tenemos una fe por la cual podemos dar la vida, una certeza de fe, o tenemos una locura en la cual no tenemos una certeza de fe y cada quien cree lo que nuestros mártires mexicanos murieron al grito de Viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, y si ahora eso ya no es válido, pues entonces su muerte fue inútil, etcétera. O la verdad que testimoniaron Santo Tomás Moro y San Juan Fisher en Inglaterra, ante el cisma de Inglaterra, que precisamente era un cisma provocado por alguien que quería pertenecer a los divorciados vueltos a casar, que era Enrique VIII, pues entonces hubiera sido inútil.
o diríamos se equivocaron de siglo, hubieran nacido en este siglo Enrique VIII y hubiera podido hacer lo que él quisiera, etcétera. Entonces, se trata de saber si hay un criterio de fe para la Iglesia Católica que nos distinguiera de un club, que aunque sea secular y sea milenario, sigue siendo un club, cuando no hay un centro. El centro es fe, la fe apostólica, la norma apostólica, la primitiva. Somos iglesia una, santa, católica y apostólica. El Papa Benedicto XVI tiene por ahí una catequesis, no mucho antes de dejar el pontificado, donde precisamente hace ver que el ministerio petrino no es un ministerio, no es un poder a discreción sobre la doctrina, sino no es un poder sobre la doctrina, sino es un poder sobre la verdad de salvación, sobre la verdad revelada, sino es un poder que está bajo esa verdad revelada y que está a su servicio para que sea custodiada esa verdad íntegra. Entonces, no puede ser cambiada la norma apostólica. Entonces, sí tenemos unos criterios, eso lo dice el Papa Benedicto XVI, y bueno, es teología, o sea, aunque no lo hubiera dicho, es teología, o sea, la iglesia tiene ese centro de la fe, el núcleo irrenunciable de la fe. Y por eso el credo es el identificativo, el símbolo, eso significa, ¿verdad? El identificativo de aquel que pertenece a esta comunidad de fe y que si no profesas esa fe, por muy amigo que seas de medio mundo, no puedes pertenecer a la comunidad de fe y salvación que es la iglesia. Ese es el identificativo, ese es el punto esencial. Bueno, dicho esto, pasamos un poquito a los otros puntos. Entonces, se propone, porque se cree que eso es lo actual, que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero es un punto que tomamos como ejemplo. En primer lugar, se tendría que decir acudir a toda la teología, toda la tradición, etcétera, pero muy concretamente en el 94 el Papa San Juan Pablo II tiene este documento Ordinatio Sacerdotalis, que es bastante claro sobre el punto, que lo plantea como materia definitiva, vinculante a creer que correctamente, lo vamos a decir correctamente, no que las mujeres no puedan ser sacerdotes, es un punto de vista, un puntito técnico teológico, ¿no? No que las mujeres no puedan ser ordenadas sacerdotes, sino lo dice San Juan Pablo II, la iglesia, empezando por él mismo, que es el Papa, no tiene la autoridad para hacer esto porque nunca se ha hecho en la norma apostólica, en la apostolicidad, lo que recibimos de Cristo. Allí no está esa posibilidad y yo, que soy el Papa, no la puedo inventar. Entonces declaro solemnemente que la Iglesia no puede hacerlo. Si Dios quisiera, eso es una teoría absoluta, ¿verdad? Es teoría, meramente teoría. Si Dios dijera, sí, yo quiero ordenar a una mujer, pues lo podría hacer si él quisiera, pero no lo dejó como patrimonio de fe de la Iglesia. Luego entonces dice el Papa, yo aunque sea el Papa no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, no está en lo que yo recibí de Cristo y yo soy servidor de esa apostolicidad. Y precisamente hacer lo contrario es pensar que el Papa y el primer teólogo que cruce y etcétera son los dueños de esa verdad de salvación que Cristo confía a la Iglesia y que ahora queremos cambiar porque somos dueños, porque podemos, porque el Papa, suponiendo que tuviera ese poder discrecional, que no es así, ya está aclarado, y tampoco somos una asamblea popular donde es un parlamento donde van a votar y van a decir, sí, la mayoría queremos esto, hacemos este cambio en la iglesia. Tú no puedes hacer cambios en la iglesia que estén más allá de lo que Cristo dejó a la iglesia, porque la desnaturalizas. No es eso la iglesia. Si hay algún problema, creo que habría que preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo así? Entonces, bueno, ese es un punto nada más. Hay otros, no sé, hago una pausa por si hay algo que decir No, de está esto. muy bien. Quiere decir que lo que determine un sínodo es, como usted decía, es una tormenta de ideas, como quien dice, ¿no? Se tira todo ahí y después hay que pasar el filtro
de la Santa Sede, donde ya la doctrina de la fe, ¿no es cierto?, ya hay otros estamentos que son las que, ¿no?, ponen el límite y rechazan o aceptan, depende del criterio lógico que exista, ¿no? Está muy bien porque es importante plantear esto, que quiere decir que dentro del Vaticano, más allá de cuestiones díscolas, llamémoslo en términos de fe, bueno, mantienen mal que mal cierta norma, pero bueno, hay otras en las cuales saca los pies del plato. Entonces, sería bueno entender si en el mundo homosexual también, como plantea, o el tema de la comunión a los divorciados, o los que viven en concubinato o en adulterio, es decir, se ha hecho una serie de permisos, llamémoslo, da la impresión. El presidente argentino fue con la concubina y comulgaron, ¿no es cierto?, en una misa especial que dio Sánchez Orondo en el Vaticano, o sea que generó un escándalo para los católicos aquí, pero bueno, a lo que quiero decir es, ya parece un catolicismo a la carta, ¿no? Cada uno la arma como le gusta y todo. Entonces, ¿dónde está el límite? O nosotros como fieles, ¿dónde encontramos el límite en esto? Bueno, antes quisiera unas precisiones técnicas, pero dichas muy de paso, porque para entrar luego en el tema, creo que tu visión, Juan Manuel, es bondadosa de lo que sucede en el sínodo, de decir, bueno, podrán ir muchos que dicen muchas cosas y luego hay filtros. Creo que ya desde antes, desde que los invitan, están seleccionados para ver quiénes van a decir eso y después tomar pie de esas cuestiones para decir, es que esa es la voz del pueblo de Dios, y entonces, como si fuera un populismo, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer caso desentona, de no lo lo que dejemos Dios nos pasar. está diciendo. Desentona, no lo dejemos ¿No pasar. se escuchó bien? Sí, pues me gustaría que lo repitiera porque anduvo medio entrecortado esa parte. Claro, claro. Sí, no, decía yo que tu visión es bondadosa al pensar que puede haber voces, digamos, que no están en la línea de la doctrina de Cristo y que después son filtradas por los estamentos que tú decías. No, yo creo que desde antes se invita a gente que ya se sabe que va a tener esas posturas para después decir, bueno, miren, esto es lo que opina el pueblo de Dios. Vamos a retomarlo, vamos a analizarlo y a ver por dónde se puede meter alguna otra doctrina. Yo creo que dígase lo que se diga, se invite a quien se invite. El sínodo siempre había tenido una misión consultiva, eso estaba clarísimo. Ahora ha quedado entre medio que sí es consultivo, sí se puede hacer vinculante, como si fuera un concilio, que no lo es. Entonces queda todo así y obviamente se entrega y obviamente se analiza qué sirve y qué no sirve, pero creo que desde el principio a veces hay un vicio en el sentido de a quienes se invita y a quienes no se invita en el sínodo. Eso creo que hay que señalarlo. Y pues en otra cosa más allá, por ejemplo, sí esos estamentos, pero incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe podría fallarla. O sea, la promesa de Cristo va sobre la Iglesia y sobre el ministerio petrino bien llevado. Y los instrumentos que usa el ministerio petrino, uno de ellos es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, pero no es que se extienda el privilegio, los privilegios de gracia hasta allá. Se extienden en virtud de ser fieles a la doctrina de Cristo y el ministerio petrino bien llevado. Si no es así, pues la doctrina de la fe también está desarmada en ese sentido, ¿verdad? Yo sé lo que se está diciendo, pero pues es así. Teológicamente no hay una promesa de asistencia a las instancias que ya son subsidiarias, que ya ayudan, sino al final depende de la fidelidad en el mismo ministerio petrino. Depende todo de ahí. Bueno, muy bien. Oriéntame si me pierdo un poquito, ¿verdad? Entrando un poquito a los temas que se comentan y sí, se pueden hablar muchas cosas en un sínodo, pero desde el principio, para que sea útil lo que allí se habla, pues no deben de estar descuadradas. Y
y ahora habría la impresión de que con esto de la sinodalidad y etcétera, que empezamos de cero, se hace tabula rasa y cualquier apreciación, aunque esté desenfocada y contraria a la situación de la fe, pues puede ser valorada y al ser valorada empieza a ser introducida, etcétera, etcétera. Entonces creo que los temas se deben de enfocar con las bases del patrimonio de fe que ya tenemos, no, que no puedes borrar, que son irrenunciables. Y creo que sí se puede hacer una pastoral a partir de un sínodo muy interesante, una pastoral que acuda al ser humano, etcétera, pero siempre en lo que Cristo nos ha mandado. No podemos ser dueños de la fe y de la salvación, sino somos transmisores de lo que Cristo dio a los apóstoles y los apóstoles dieron a toda la iglesia durante 2000 años. No sé si así Está claro. o gustas un punto. Sí. Ahí planteaba Monseñor en el documento que, bueno, uno debe obedecer las cuestiones doctrinales de fe y puede desobedecer, bueno, las opiniones o lo que vaya contrario a la fe. En su visión del documento, ¿cuáles son los elementos que ponen en duda o la fe o esa tradición católica en la cual puede apuntar al Santo Padre ¿no es cierto?, al Papa Bergoglio ¿no es cierto?, al ambiente? ¿Cuáles serían las características en las cuales usted dice, en esta declaración reafirmamos la fe, etcétera? Están estas cuestiones que se discuten en los sínodos, está lo que entendemos que esto no puede pasar, sabemos que esto es algo organizado, invitamos a los que nos gusta y los que van a desentonar no entran. De todas maneras, eso tiene que llegar al último estamento donde se determina si eso funciona o no funciona, si se acepta o no. Entendemos que servicio sacerdotal en mujeres es muy difícil que se acepte por motivos tradicionales de la Iglesia y aparte por lógicas virtudes en el hombre que no las tiene la mujer. Tendrá otras virtudes, pero no son en este aspecto. De repente vemos en el tema matrimonial, ¿no es cierto?, que separados ya está más aceptado, inclusive se acepta la comunión. Es decir, hay cuestiones, o el homosexualismo, que se determinan las parejas que ya se las denomina como matrimonio, entendiendo que es un problema civil o psíquico-moral, como bien lo planteaba el documento, y no un tema de fe o, ¿no es cierto?, que contempla, porque todo conlleva el pecado, porque transgrede, ¿no es cierto?, las reglas de fe, ¿no es cierto?, y lo que entendemos como pecado. Entonces, ¿cuáles son las características en las que usted diría, bueno, acá falla la Iglesia hoy en día, falla en estos puntos? ¿Y cuáles otros puntos que cree que podemos apuntar al Vaticano en esto? Bueno, en primer lugar, nuevamente me regreso un poquito, en el sínodo alemán no es nada vinculante, ¿verdad? Lo que digan, o desde el punto de vista teológico podemos hacer una crítica a lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no es vinculante nada. Entonces, simplemente como crítica muy general, que no podemos salirnos de la dinámica teológica, y ellos quieren salirse, y si son el pretexto quienes los estén manejando, pues se quieren plantear eso, salirse de los criterios teológicos. Si te sales de los criterios teológicos, por supuesto, puedes decir todo lo que quieras, absolutamente todo, y cambiar la fe absolutamente. Pero si no te sales de esos criterios de siempre, de fidelidad a la verdad revelada, y de eso se trata la teología, de tener coherencia con esa verdad revelada, que proceda, lo que dice la teología tiene que proceder de esa verdad revelada y ser coherente y concordar con esa verdad revelada, si no ya no es teología. Bueno, pues si no hay eso, pues entonces sí verdaderamente podemos decir lo que sea. Precisando también un puntito sobre el sacerdocio de las mujeres, otra vez repito, porque se puede confundir. Yo entiendo lo que dijiste ahorita, pero se puede confundir. La Iglesia no es que no ordene a las mujeres por motivos meramente tradicionales,
de una mentalidad machista o porque no tengan las virtudes que puede tener un hombre. Puede ser que una mujer tenga mejores virtudes y mejor sensibilidad sacerdotal que un varón, pero ontológicamente y, y de acuerdo a lo que Cristo nos dejó, la iglesia no puede proceder a una ordenación de una mujer, porque lo dice San Juan Pablo II, no está en las facultades de la iglesia. No puede hacerlo la iglesia, porque no lo recibió de quien es dueño de la iglesia, que es Jesús. En ese patrimonio de 2000 años no lo recibió. Entonces no son asuntos meramente tradicionales, pero sí entiendo, la apreciación es de la gran tradición de la iglesia. Lo que entregó, tradición, ¿verdad? De entregar, tradere, entregar lo que nos entregó Cristo. Entonces sí, claro, pertenece a la gran tradición de la iglesia, solo clarificando el punto. Y respecto a las virtudes también, ¿verdad? También podría ser que hubiera muy buenas personas de fe, etcétera, ¿verdad? Pero no ha sido la voluntad de Dios. Y eso se vive aún, no como una cuestión entre hombre y mujer, también entre hombres. O sea, ¿quiénes llegamos al sacerdocio? ¿Los mejores? No, los que Cristo eligió. ¿Habrá mejores candidatos que hubieran sido mejores sacerdotes? Yo creo que sí, pero Jesús elige a unos y a otros los destina a otras misiones, ¿verdad? San Francisco de Asís no fue sacerdote. ¿Quién dudaría que tendría mucho más virtudes que nosotros para ser sacerdote y ser obispo y ser más allá? Nadie. Pero cada quien recibe una vocación, un llamado, entonces es lo mismo, no es una cuestión de decir quién lo merece, quién no lo merece, es una gracia, es voluntad de Cristo. Los 12 apóstoles no tendrían que haber sido los mejores israelitas de aquel momento, sino son los que Cristo eligió. Y Cristo elige a unos y a otros no. Y nadie puede decir, oye, ¿por qué yo no soy sacerdote? ¿Yo por qué no recibí la vocación? Depende de Cristo, ¿verdad? Bueno, pasando esas puntualizaciones, los puntos en los que hay diversos puntos en los que pareciera que se aleja el actual pontificado de la fe, pero hay dos puntos muy claros. Por ejemplo, digo, de lo que cita la declaración, que en primer lugar no es una declaración soberbia, no es decir nosotros somos alguien en la iglesia, somos creyentes de a pie o sacerdotes de a pie, pero precisamente el Espíritu Santo nos mueve a reafirmar la fe, a llegar a ese límite donde no podemos renunciar a la fe. Puntos ya muy concretos para entrar en materia, pues este punto de los divorciados vueltos a casar, el enfoque que se le ha dado a través de los paisanos tuyos, Juan Manuel, de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, donde está esa carta. Qué bueno que hicieron valientemente un pronunciamiento por escrito para comprometerse con esa verdad, y el Papa dice, esa es la interpretación de Amoris Laetitia, esa es y no hay otra. Bueno, vamos a analizar esa interpretación, y ahí dice claramente cómo una pareja que no tiene el vínculo matrimonial, que son divorciados vueltos a casar, se entiende por el civil, no por la iglesia, no tienen el vínculo matrimonial, viviendo juntos, si por alguna razón importante no pueden separarse, que podría ser pues afectar a los hijos, no sé, etcétera, no pueden separarse, bueno, la iglesia te pide y siempre te ha pedido vivir en continencia. Pero allí dice el número 5, se les invita a vivir en continencia, pero en el 6 dice, pero puede ser que eso no sea factible, o sea, que no se esté viviendo de facto. Y dice, y aún así es posible hacer un discernimiento, que eso es lo que no sé cómo sea posible, para llegar a recibir los sacramentos. Y el famoso discernimiento, pues es decir, bueno, es que si se afectan los hijos, entonces pues ya habría una obligación de vivir juntos, aunque sea en adulterio. No entiendo eso, ¿verdad? Se forma una disyuntiva falsa, que eso, bueno, está en esos comunicados que no están en el texto de
de la declaración, pero que yo les invito a ver después porque son complementarios para entender un poquito más la declaración, se forma una disyuntiva falsa entre o vivo como Cristo manda o veo el bien de los hijos. Y entonces bonachonamente, no sé cómo se diga en Argentina, me parece buenamente, se opta por el bien de los hijos y pues como el bien de los hijos es un bien tan grande en este planteamiento, podemos vivir como Dios no manda, como Jesús no dijo, ya lo podemos hacer y entonces ya tenemos el permiso de vivir así y entonces pues también se puede tener el permiso de comulgar. Por ahí va el razonamiento. Claro, ¿dónde están las falacias? Pues la falacia está precisamente en que hay un imperativo de Jesús. Jesús no condicionó la doctrina que dijo a otra clase de situaciones. No dijo, bueno, pues si quien repudia a su mujer y se casa con otra, pero hay unos hijos de por medio, bueno, pues entonces por el bien de los hijos podrían vivir juntos. No lo dijo eso Jesús, lo dijo como un imperativo. El que se casa con otra comete adulterio. Y en ese caso, perdón, en ese caso hubiéramos dicho, qué bien mayor, quiero ponerlo en contexto, es importante, qué bien mayor que no se separara de la fe y de la salvación toda la iglesia de Inglaterra, el cisma de Inglaterra. Cuando Europa estaba naufragando en la fe por el protestantismo, cuando el Papa sentía que todo se le iba de las manos, surge Enrique VIII, que es llamado el Defensor Fidei, el defensor de la fe, y el Papa se apoyaba mucho en él, por eso le decían el defensor de la fe, y hacía un contrapeso muy grande en Europa. Entonces, perder en ese momento Inglaterra era una pérdida enorme, donde podría toda Europa haber naufragado, etcétera. Y se hubiera argumentado eso. ¿Por qué no dejamos a Enrique VIII que tenga nuevas nupcias? Porque de por medio está la vida de la iglesia toda, un bien mayor. No, se aplicó fielmente la doctrina de Cristo. No se puede, y aunque sea el rey Enrique VIII, y aunque sea Inglaterra, y aunque se pierda Inglaterra, y aunque se pierda Europa, no se puede. Creo que es un ejemplo, pero acá también, o sea, el decir se pone como pretexto, es que el bien de los hijos es el bien supremo por encima de la doctrina de Cristo. No es cierto, no es cierto. Ahora, ¿no quieres afectar a los hijos? Vive en castidad. Pero ahí no dice, porque eso es lo que le llaman opción, que no es una opción vivir en castidad, sino es una exigencia, ¿por qué no se puede vivir de facto? Dicen, resulta que a veces esa opción no se puede, no resulta factible. ¿Por qué? Que lo expliquen. No resulta factible porque se quieren tanto y quieren seguir en esa situación que es cómoda, como toda situación del pecado, y por eso no resulta factible. Bueno, pues entonces si lo aplicas tú a todo lo demás, pues entonces también un sacerdote podría no resultar factible que tuviera otros vicios, ¿verdad? Bueno. Monseñor, la pregunta iba sobre, bueno, digamos, un guiño de ojo, de alguna manera, vamos a denominarlo, al tema de la unión civil de personas de un mismo sexo, ¿no es cierto? Como, ¿quién soy yo para juzgar? Que bueno, es lógico en las personas, mientras cumpla una vida ordenada, de fe, para el católico al menos, y con relación a, bueno, que esto es normal y, bueno, que es lo que vivimos hoy en día, el mundo se mueve en esta dirección, hay una, ¿no es cierto?, una agenda de género muy potente, que también impone, hay mucho dinero detrás, ¿no es cierto? Entonces, como que, de alguna manera, esto también va siendo un poco contemplativo demasiado para este tipo de... Pero, como bien dice la declaración, una cosa es una opinión, pero viniendo de un pastor de alto rango, de la categoría de un santo padre, se toma como una aceptación general. Eso es, caemos en el error de la fe ahí, caemos en el error doctrinal. ¿Cuál es el mayor error en todo eso? Bueno,
no sé si te entendí bien, el decir se es demasiado tolerante, ¿verdad? Esa es la Tolerante idea. por un lado y bueno, y el error de, ¿no es cierto? Supongo en términos de fe, de, 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 de ser benevolente, bonachón, como bien decía, y dejar pasar y confundir al mismo tiempo, pero particularmente en esa primera expresión. Sí, bueno, yo creo que son una serie de cosas que hay que precisar para llegar a una buena conclusión. Pero, por ejemplo, esto de no juzgar. Nadie puede juzgar a otro, porque de internis, dice el dicho, de internis neco ecclesia. O sea, en las cuestiones de intención, ni siquiera la iglesia. Para eso está la confesión. Confesión, el fiel abre su conciencia y el confesor no tiene por qué cuestionarlo, ¿verdad? Si alguien dice, pues, yo, no sé, le golpeé a otra persona, pues en la confesión ya lo hice por una buena intención que yo tuve, o lo hice, no, lo hice con mala intención y me confieso de eso, etcétera. O sea, las intenciones ser distintas, pero lo objetivo, lo de fuera es lo que le corresponde al sacerdote decir, y lo que San Pablo decía, sí, ustedes van a juzgar al mundo, ¿por qué? Porque están proclamando la palabra, y Cristo mismo decía, ustedes tienen que, si su predicación ustedes no es aceptada, sacúdanse el polvo de los pies, significa señal de condena. Eso estamos hablando en lo objetivo. Entonces, objetivamente, los actos homosexuales, se dice así técnicamente, son intrínsecamente malos. No pueden tener una justificación de ninguna manera. Eso significa que son intrínsecamente malos. Entonces, el decir, bueno, que se les concedan derechos o no se les concedan derechos a una unión homosexual, creo que eso es materia de los gobiernos y etcétera, que también deberían de estar iluminados por la doctrina de Cristo, pero no nos metamos a ese punto. Pero desde el punto de vista pastoral, si yo hago una moción en una materia que no me corresponde, pero que sí implica la materia que sí me corresponde, que es decir, estos actos son intrínsecamente malos y desordenados de acuerdo a la doctrina de Cristo, no pueden ser camino de salvación, no lo estamos inventando nosotros. Es una doctrina que recibimos de Cristo y la recibimos de Cristo a través de los apóstoles y a través de la doctrina de la iglesia. No es algo que alguien inventó o que sea misericordioso, no. O sea, no, el que no pueda haber divorcio, no pueda disolverse el vínculo matrimonial, no lo inventamos nosotros, lo dijo Jesús. Entonces no hay esa libertad para decir ahora ya llegamos a esta conclusión de que no. Claro, el tema se enreda y se enreda y se enreda y por supuesto las personas quedan confundidas. Como decir, es que la persona nace con esa orientación así. Entonces Dios creó tres sexos. Hay que corregir el Génesis, hombre, mujer y persona homosexual. No es así, no es así, sino en el camino, o sea, están bien determinados los sexos, pero después diríamos, asimilación, la introyección de cada uno de su propia sexualidad corporal, es donde puede haber divergencias, etcétera, etcétera, pero no es que ya se nazca así, eso es clarísimo. Si se naciera así, pues no habría discusión, pero la discusión está precisamente porque no se nace así. Dios no creó las cosas así, sino es algo que es una situación que se da en el camino de esa introyección, etcétera. Un psicólogo lo tendría que analizar mejor, etcétera. Bueno, pero el decir, por ejemplo, que un homosexual se ha despreciado, nadie lo ha dicho, ni es cristiano hacerlo. Que hay que recibir a un hermano homosexual como a todo hermano hay que recibirlo. Si viene un alcohólico, lo tengo que abrazar y lo tengo que recibir y lo tengo que ayudar, pero no le puedo decir que te voy a favorecer en tu alcoholismo. Y el decir aquello que no es camino de salvación no es exclusivo para ellos.
se dice para alguien que dice, yo quiero tener tu esposa, no puedes hacerlo. El sacerdote se dice, oye, es que yo quiero que se quite el celibato, no se puede hacer. O yo quiero vivir como yo quiera, no se puede hacer. O sea, la vida cristiana tiene exigencias para todos, ¿verdad? El que dice, yo quiero robar y abusar de mis hermanos robándoles dinero, o un político que abusa de esas facultades, etcétera, tiene exigencias la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué exigencias? Bueno, Juan Bautista le decía a Herodes, no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano. Una exigencia. Jesús les decía, no puedes despedir a tu esposa y casarte con otra, no puedes hacerlo. Los apóstoles reaccionaban, decían, pues si todo eso está así, pues entonces mejor es no casarse. O sea, reaccionaba a las exigencias de Jesús, que después San Pablo es muy claro en poner todo eso, que San Pablo en medio del mundo romano sabía perfectamente de esa situación. ¿Por qué? Porque eso era algo muy común en el Imperio Romano. Entonces, bueno, está lo que nos ilumina la palabra de Dios al respecto, y está muy claro. Entonces, nosotros no nos metemos a un debate civil, etcétera. La sociedad civil hace cosas a veces que no están bien, etcétera. Ahorita el problema es volvernos a poner de acuerdo en la iglesia y decir, bueno, ¿esto lo quiere Jesús, sí o no? Ya aclárenmelo, porque eso, incluso aunque no tuvieran ninguna repercusión externa, si alguien viene y se confiesa conmigo, y si yo le digo, bueno, pues mira, no hay ningún problema. Si tú quieres vivir en pareja, lo puedes hacer, y que encima te den derechos. Bueno, la esencia de esto no son los derechos, la esencia de esto es que le estoy diciendo, puedes vivir en pareja. Está bien si vives en pareja, no hay problema si vives en pareja. Es un camino que no es de salvación. Claro. Entonces podríamos decir también a los sacerdotes, bueno, mira, pues si pues no puedes vivir tu celibato, y pues aquellos sacerdotes que quieran tener una pareja, pues pedimos que la sociedad civil también los proteja y que también les dé derechos, porque son seres humanos, etcétera. Bueno, la cuestión de los derechos, olvídala ahorita. Le estás diciendo que ya puede vivir al margen de su celibato. Increíble. Monseñor, no le quiero tomar mucho tiempo, pero tenía como unas preguntitas. Una principal es la comunión, ¿no es cierto? El sacramento de la comunión. Generalmente hoy se está dando, por el tema pandémico o algo por el estilo, la comunión en la mano, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay sacerdotes en algunas iglesias que dan la comunión en la boca. Hay algunos que se arrodillan, se hincan a recibir la comunión. Hay sacerdotes que no se hincan a recibir la comunión. Es decir, cuando hablan en términos del momento de la Eucaristía, ¿no? ¿Cuál es la observación que hacen estos frente a puntualmente, en la Santa Sede y en el común de los cristianos que, bueno, a algunos le dicen, no se da la comunión en la boca, se da en la mano? Y bueno, y tampoco nadie fue ya educado, ¿no es cierto?, a recibirla de rodillas. Y lo estamos viendo en las altas jerarquías que también lo cumplen. ¿Qué reflexión me hace en ese aspecto? Bueno, yo creo que la tendencia natural es, si sabes tú quién está ahí, Cristo en la Eucaristía, todo cuidado que se tenga y toda reverencia creo que no está de más. Al contrario, es el tenor de lo que la Iglesia siempre ha dicho en relación a la Eucaristía. Todo, o sea, recibirla de rodillas me parece excelente, estupendo. Claro, lo principal es una actitud reverente y de adoración interna. Puede haber alguien que lo recibiera de rodillas, aunque internamente no está valorando a quien recibe. Creo que eso es muy importante. Todos los cuidados que se puedan tener con todo lo que toca a nuestro Señor Jesucristo, creo que está correcto. La normativa de la Iglesia, ahorita no digo mi opinión es que sí sea en la boca, que sea con todo cuidado, que se tenga cuidado de que no se pierda ninguna partícula, etcétera. Eso lo he vivido a lo largo de
de todo mi ministerio, ¿verdad? Pero la normativa de la iglesia es que si alguien por alguna razón o una comunidad está bien preparada, bien, etcétera, etcétera, podría recibirse en la mano. Aquí hay muchos equívocos porque se dice, bueno, es que solo las manos consagradas pueden tocar el cuerpo de Cristo. Hay que distinguir entre la distribución y la recepción. En la distribución plenamente está establecido en la iglesia que sean los ministros ordinarios, sacerdotes y diáconos, los que puedan hacer esa distribución de la Eucaristía, y solamente en un caso de verdadera emergencia, como el caso de San Tarcisio, ¿verdad? Que para que no fuera profanada la Eucaristía tuvo que llevársela, y casos de ese tipo, bueno, en ese caso es una verdadera necesidad, ¿verdad? La que implicaría otro caso. Y en el caso de recibirla, a mí me parece que dado quién está allí, que es Jesús, aunque la normativa en algunos casos lo permita, creo que el tomar en cuenta quién está allí te implicaría no solo arrodillarte, sino postrarte. No solo arrodillarte, sino postrarte. Y no solo postrarte en el momento, sino cómo te preparas para recibir la Eucaristía. Una sola comunión bastaría para salvarse, una sola. ¿Cómo te preparas para recibir la Eucaristía? Y después de eso, efectivamente, en la boca es el modo más seguro para recibir la Eucaristía, que no haya pérdida de partículas, etcétera. Entonces eso es algo muy, muy importante. El respeto a la Sagrada Eucaristía, creo que es absolutamente importante porque es el tesoro de la iglesia. Es el tesoro de la iglesia, y vemos a papas tomar la Eucaristía en la boca. A uno también como sacerdote, a mí me ha tocado, ya celebraste misa y acudes a visitar a un colega y está en misa, él está celebrando la misa, te metes tú a la misa, participas un poco de la Eucaristía, o aunque participes ya intencionalmente, pero tú dices, yo ya celebré misa y voy a volver a celebrar, ok, estoy ahí como un fiel. Cuando el sacerdote está como un fiel, entonces nos formamos también para comulgar, y a veces nos dicen, tú en la mano porque tú eres sacerdote, y a veces decimos, es que aquí soy como un fiel, dámela en la boca. O sea, ¿por qué? Porque estoy como fiel. Y cuando el sacerdote consagra, también me hinco como un fiel. Y también cosas que no están determinadas, que después yo pediría que se estudiara Redención y Sacramentum, porque son normas añadidas que a veces son desconocidas. Por ejemplo, allí se permite, dicen, aquellos lugares en los que tradicionalmente las personas están de rodillas, permanecen de rodillas después de la consagración y hasta el Padre Nuestro, si así ha sido la costumbre, que se les dice, permítaseles. Y lo admite la Santa Sede así, y del San Juan Pablo II. E igualmente me parece una pequeña divergencia, algo que está olvidado por allí, al decir, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También ahí deberíamos de arrodillarnos, porque te están mostrando a Cristo. ¿Y cuál es tu actitud? Arrodillarte. Ha sido una divergencia ahí que normalmente se dice, no es que no está ahí la norma, por lo tanto nos quedamos de pie. La lógica indicaría otra cosa, ¿verdad? No sé si se redondea un poquito el tema. Monseñor, ¿usted cree que, ¿no es cierto?, esto es más para la feligresía nuestra, ¿no? Si el Papa emérito Benedicto XVI convalida las medidas que se están desarrollando, o calla, o las sufre, ¿o cuál cree que sería la postura frente a estos cambios, llamémoslo, doctrinales o que va ejerciendo el actual papado? Bueno, en primer lugar,
no puede hacer una autoridad pontificia, un ministerio petrino, no puede hacer cambios a la doctrina ya establecida, al patrimonio de fe de la Iglesia. No lo puede hacer. No puede hacerlo. Si lo hiciera, caería en la herejía. Al separarse del ministerio. El ministerio petrino no es solamente el actual Papa. El ministerio petrino viene desde San Pedro por 2000 años, todo lo que ha enseñado. Y es el magisterio de la Iglesia, y es la apostolicidad. Entonces, un punto de referencia es San Juan Pablo II, porque está conectado con todo el ministerio petrino. Y aquello en lo que esencialmente me separe de lo que dijo San Juan Pablo II, no lo puedo admitir, porque él está conectado con todo el ministerio. Entonces, el punto de discernimiento no es San Pablo II, sino es Cristo a través de los apóstoles y a través del ministerio petrino de 264 papas más 2000 años de doctrina de la Iglesia. De ahí no me puedo en absoluto. Entonces, pie diga, oye, yo debo a no tener comunión o a decir que estuvo, no es bien lo que dijo el Papa. Es que alguien de a pie dice, como decían los apóstoles, juzguen por ustedes mismos. ¿Puedo yo separarme de este ministerio petrino de 2000 años de enseñanza de la Iglesia por ahora una nueva doctrina? No se puede hacer. Y por eso hay un libro que yo les invitaría a ir checando, que se llama La hipótesis teológica de un papa hereje. Es decir, teológicamente eso lo han tratado los teólogos, ¿eh? No es que lo estemos sacando ahora, no tiene dictadas, no. Lo han tratado los y dicen, bueno, podría la posibilidad tan simple y tan sencillo como yo preguntaría, ¿todos los papas han sido canonizados? No. Y para canonizar se necesita, pues, y ese proceso, ¿qué es lo que analizar? Si fueron fieles a su misión del ministerio petrino. Entonces, ¿quieren ser fieles o vieron no fieles? Y eso es lo que se analiza. Entonces, si se falla en ese confirmar en la fe, no lo podemos seguir, no se podría obedecer. También, por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, toda la doctrina cristiana nos habla de que en la obediencia podemos encontrar la voluntad de Dios, pero dicen hay una excepción, lo dicen los santos. Lo que se manda no va de acuerdo a la doctrina de Cristo, no lo podemos seguir obedeciendo. Monseñor, última pregunta, no lo quiero distraer más, tendría unas cuantas más, pero bueno, para ir cerrando. Hay algunos canonistas que están sacando a colación de sede impedida, ya que habría un impedimento a que la sede, esta sede, de este modo, impedida debido a las constantes heterodoxias del Papa Francisco, por las constataciones, por las medidas de la figura, ¿no es cierto? Algunos consideran que se está viviendo una ocasión de sede impedida. Según el canon 194, inciso 1 y 2, dice que queda de propio derecho removido el oficio eclesiástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica y de la comunión de la Iglesia. ¿Usted cree que esto es aplicable hoy en día, de acuerdo a las consideraciones que estamos viviendo? ¿Se podría denominar como sede impedida, como sede vacante, como una anomalía, como una irregularidad, como algo permitido por Dios, ¿no es cierto?, para nuestro aleccionamiento, tal vez, que debemos descalificar o descifrar que debemos descifrar como simples parroquianos? Es decir, ¿existe alguna de estas categorías en las cuales uno puede decir se puede aplicar de acuerdo al derecho canónico cuando vemos que la jerarquía mayor de la Iglesia no cumple los lineamientos tal cuales? Yo creo que habría dos caminos. Yo creo que el objetivo es saber cómo actuar nosotros para nuestra salvación. Y en eso hay dos caminos: hacer este tipo de cuestiones intrincadas
por su aplicación tengan una cierta claridad, pero en la aplicación muy intrincado, o ir por el camino sencillo, ¿cuál es el objetivo? Tenga salvación y que tus hermanos tengan salvación. Entonces yo diría, desde el punto de vista práctico, es meterse a unas situaciones muy intrincadas que, como bien lo dijiste, o sea, ¿cómo vamos a pedirle a un parroquiano? Y hasta nos podemos decir también nosotros parroquianos, todos, ¿verdad? Abordar unas cuestiones tan intrincadas para después llegar a una conclusión de si esto lo debo de obedecer o no. ¿Por qué no el camino simple? ¿Por qué no el camino de contrastar con el Evangelio y decir esto no es Cristo, esto no es la verdad de Cristo, esto no lo puedo obedecer? El camino desde la parte que a mí me toca y aquella parte que es muy intrincada, como si es parroquianos o no especialistas, o incluso para los especialistas, puede ser un camino que siempre tiene objeciones o llegan a una conclusión, ¿verdad? Pero que no hace falta. La cuestión es bastante más simple. Ser fieles al Evangelio de Cristo. Lo otro es para los especialistas. Yo puedo incursionar un poquito en esto que se está diciendo, pero no tendría al final idea concreta, ¿verdad? De quién es la autoridad que declara que la sede esté impedida o no. ¿Quién hizo ya el discernimiento y dice, yo con autoridad declaro la sede impedida? No habría claridad en esa autoridad. ¿Quién declararía y en qué circunstancias se diría está impedida? Sí, realmente sí, por heterodoxia, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil lo que la Iglesia nos ha dejado, el patrimonio de fe. Ahí sí tenemos un contraste muy claro, ¿verdad? La doctrina solemne de la Iglesia que nos dice no puede haber un nuevo vínculo matrimonial válido, vigente, lícito, como lo dijo Cristo. El que se vuelva a casar con una mujer repudiada, o sea, no comete adulterio. Y el adulterio es grave y no se puede acceder a los sacramentos. Entonces, lo otro, creo que son caminos que se han intentado, que al final se quedan un poquito en la teoría porque no pueden aterrizar. Es algo que escapa, que a mí, parroquiano de a pie, no se me está pidiendo y exigiendo, sino a mí lo que se me pide es vivir la salvación. Y en eso sí que tienes todo un derecho. Tienes todo un derecho de ser fiel a Cristo y de decir, esto no es la doctrina de Cristo, y se ve con toda claridad. Creo que ahí está una gran diferencia y que nos invita a no empantanarnos en estas cuestiones, que además el derecho canónico nos puede ilustrar en muchas cosas, pero no es la palabra de Dios, eso hay que decirlo. Es una doctrina hecha por, una normativa hecha por seres humanos. A partir, su validez es solamente lo que tiene relación con la palabra de Dios y con lo que nos ilumina la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Y todo lo demás son disquisiciones, ¿no? Entonces, el derecho canónico tiene esas limitaciones, que además es muy cambiante, es mutable, etcétera. ¿Qué parte no es mutable? Pues precisamente la que toma de la revelación de la palabra de Cristo. Y por supuesto, estas cuestiones se pueden abordar, pero repito, son caminos intrincados cuando tenemos un camino mucho más simple, que es el de la fidelidad a Cristo, y en el cual tienes pleno derecho a fijar tu postura y a decir, yo no puedo tener comunión con esta situación. Monseñor, como último detalle, bueno, esta es la declaración, es la realidad, ha hecho observaciones puntuales y observaciones generales basadas en la doctrina de la fe y obviamente en el sentido cristiano del contenido, ¿no? Y de lo que vivimos hoy en día. Hay algo más, esto puede, en una iglesia más modernista como estamos viviendo hoy, puede estar tomado como una cuestión grosera o atrevida o fuera de lugar, ¿no? ¿Qué mensaje? Usted dijo al inicio, esto es para nuestros hermanos, esto es para
para los hermanos que vivimos esta preocupación, es decir, no hizo escándalo hacia afuera, pero plantea la cosa donde uno tiene que tratar de centrarse. También hay una realidad. La sociedad vive una gran ignorancia hoy en día, ¿no? Cada vez se conoce menos de la doctrina de la fe, cada vez se conoce menos, se lee menos los evangelios, la gente no asiste, hay también una apostasía, ¿no es cierto? Donde, bueno, es difícil la época, pero bueno, la realidad es que tenemos que decirle a la sociedad que, bueno, esto no es un enfrentamiento, como bien lo dijo, es un ordenamiento, pero en ese ordenamiento, obviamente, bueno, en una sociedad medio ignorante ya recibe, le dicen vaya para allá y va para allá, y si le dicen, bueno, ahora no hay que hincarse, no se hinca, hay que comunicar, qué sé yo, sentado y no hay ningún problema. Es decir, se varían las cosas, está el que lo entiende y lo obedece, y está el que dice, no, esto va en contra de todos los principios que a mí me enseñaron durante toda mi vida y por generaciones. Es decir, ¿cuál es el último mensaje que le daría al público argentino, hispanoamericano, frente a esto, ¿no?, que vivimos? ¿Cuál es su última reflexión como para despedirnos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad de diálogo y diálogo en la fe. Somos pueblos hermanos en América Latina, hemos compartido la fe, etcétera. Tenemos nuestras divergencias, nuestras diferencias culturales, etcétera, pero tenemos eso que es común, que es la fe en Cristo, desde la Iglesia Católica, desde nuestra pertenencia. El amor a la Virgen también nos hace llevar un camino común y sentirnos verdaderamente hermanos, hijos de un mismo Padre, hijos también de la Virgen Santísima. La fe es lo que nos hace hermanos verdaderamente. Y en este sentido, pues lo que se ha dicho ahorita, todo esto podría parecer una grosería, pero por eso yo empecé diciendo, llevamos ya cerca de 40 años en la iglesia, contando el seminario, y nunca hemos reaccionado así. Y somos ejército y somos soldados y estamos acostumbrados incluso hasta ciertos maltratos. ¿Por qué? Porque somos soldados y tenemos que obedecer. Pero hay un límite. El límite es la defensa de la fe, es la fe misma. No para ser groseros, no queremos ser groseros. Creo que hace mucha falta la serenidad, que nadie se sienta ofendido, que no son cuestiones personales, que son cuestiones de fe, que se deben de analizar con serenidad y en oración. Y todos nuestros respetos a todos nuestros hermanos, porque son hermanos nuestros, porque en la caridad nos debemos a todos y porque en la fraternidad y en el amor fraterno así nos debemos de ver a todos, desde amar la persona del Papa, amar a nuestros obispos, a nuestros cardenales, a nuestros religiosos, religiosas, y también amar al más pobre y sencillo que veamos, incluso a veces por la calle, desvalido. El amor, la serenidad. Pero esto no nos debe de impedir de hacer la defensa de la fe, porque esa verdad de salvación que quiere ser ahora ocultada. Ese es un límite, no podemos callar. Algo así pasaba a los apóstoles. Los apóstoles eran sumisos con la autoridad judía, porque ellos estaban acostumbrados a ser pueblo y la autoridad judía eran personajes. Y cuando los reprenden, hasta con cierta pena, decimos en México, ¿verdad? Apenados, dicen, discúlpenos que los desobedecemos, pero juzguen si podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Perdón porque los desobedecemos. Esa debe de ser nuestra actitud, no una actitud soberbia, no una actitud desafiante, sino una actitud serena que propone la verdad y que propone la propia convicción y dice, bueno, perdón, disculpas, yo propongo esta verdad porque es la verdad de Cristo. No me puedo
despegar de esta verdad. Y no quiero ser grosero, nada. Y como no queremos hacer que esto sea una manifestación y un golpe de Estado, no, nada. Cada quien toma sus decisiones, pero en fidelidad a la iglesia, en respeto a todos, pero en fidelidad a la iglesia y en decir esto es la verdad. Y en ese mismo sentido, de ninguna manera, y esto lo digo porque realmente muchas veces en este diálogo no hay serenidad. Seamos realistas, no va a haber serenidad, va a haber condena, va a haber apartamiento, va a haber penas canónicas, va a haber suspensión, va a haber persecución, va a haber todo esto, porque no hay serenidad en considerar las verdades. Entonces, ni se considera, simplemente se aplica una ley que en este caso diríamos no es aplicable, pero se aplica y simplemente guardar silencio, etcétera. Entonces, pues lo que más deseamos es que en oración, en paz, en serenidad, se consideren estas cosas, estas verdades de fe y se diga si realmente con qué cosa estamos en comunión. Y finalmente, pues el decir, de ninguna manera queremos hacer otra iglesia, ¿verdad? Amamos a la Iglesia Católica y aquí nos quedamos. Si nos dicen ustedes están fuera y se van por comulgar con la fe de la Iglesia, pues no es así. Hay un texto muy hermoso que me gustaría que después buscáramos de San Agustín cuando está en diálogo con otros que no compartían ya la fe, pero San Agustín reconocía que su bautismo era válido, mientras que aquellos herejes, no sé, no recuerdo si eran los donatistas o cuáles, no recuerdo para qué les digo mentiras, pero aquellos decían el bautismo de San Agustín y todos los católicos verdaderos no es válido. Y San Agustín tenía una expresión muy, muy hermosa que decía a ellos, ustedes dicen que nosotros no somos sus hermanos, pero nosotros decimos, ustedes son nuestros hermanos. Si a nosotros nos dicen, ustedes están fuera y no son nuestros hermanos, nosotros sí les decimos a ustedes, ustedes son nuestros hermanos, ustedes y nosotros formamos parte de la única iglesia de Cristo y queremos ser fieles a la fe de la iglesia. Y por lo demás, nada. Nada. Como fe y lo demás lo hará Dios y la Virgencita de Guadalupe, ante la cual nos doblegamos y sabemos que es la reina, la emperatriz, y que nadie la puede destronar, y que si ella nos guía y nos ha guiado en México y en América y más allá en la fe, pues que por la misericordia de Dios lleguemos todos a la patria eterna. Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, autor y un promotor, por lo menos uno de los redactores de la declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos y un saludo a todos. Lo que no es correcto decir que soy el autor, sino es un trabajo que ha sido en equipo y una sensibilidad de una comunidad tanto de sacerdotes como de laicos, y algún momento sería oportuno que también les dieran la palabra a ellos para ver otros puntos de vista, pero en la misma línea de esta declaración. Muchas gracias, Juan Manuel, y verdaderamente siempre me ha gustado el título de este canal, Toda la Verdad, porque el que escucha a Jesús está siempre en la verdad, y el que es de la verdad escucha la voz de Cristo, como se nos dice en el Evangelio. Muchas gracias. Gracias a usted, Monseñor. Por favor, una bendición antes de terminar para nuestro equipo, canal y todos los que nos siguen. Claro, claro que sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Abrazo enorme. Gracias por todo. Igualmente. Bueno, a todos ustedes creo que ha sido más que valiosa esta entrevista,
creo que ya queda en el análisis de cada uno. Va a estar este documento, esta declaración debajo de este programa para que puedan acceder y formarse. Así que les agradezco por haberme acompañado. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.